Mientras se espera la convocatoria del senador del Partido Nacional, Juan Sartori, a la Junta de Transparencia Ética Pública, como anunció su presidenta María Signorino, la vocal en representación del Frente Amplio, Ana María Ferraris, considera que el legislador oficialista debe ser declarado omiso y retenerse la mitad de los haberes al omitir información sobre su esposa en la declaración jurada. La delegada opositora en la JUTEP dijo que es alarmante la situación de la institución, que tiene una debilidad importante en términos estructurales y de escasez de funcionarios, y no hay una política de gestión humana para mejorar en ese sentido. Tampoco en la rendición de cuentas el Poder Ejecutivo previó aumento del gasto para esa repartición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo a esta hora con 13 grados y según Inumet lo que resta de la jornada va a seguir con un cielo que se va a presentar claro, pero también con un poco de aumento de nubosidad y neblinas, dice Inumet a esta hora. Estamos viendo la cámara de gestión de movilidad de la Intendencia de Montevideo, algunas de las cámaras, hay muchísimas obviamente. Atención, hay media calzada en Boulevard Artigas entre Pagón y Nicaragua hasta las 5 de la tarde, o en Domingo Torres entre Mazangano y Duque de los Abruzos. Hay corte total hasta las 5 de la tarde también en esa zona por obras. Y ahora compartimos con ustedes los principales titulares. En encuentro de cancilleres en Asunción, Argentina habló de un Mercosur violentando sus reglas y contenidos. El Poder Ejecutivo designó a los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, ACEFALA, desde septiembre de 2021. Encuentro entre víctimas y victimarios de las dictaduras latinoamericanas y de sobrevivientes del Holocausto y familiares de nazis en Berlín. La Fiscalía peruana presentó acusación final y definitiva contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos y financiación electoral ilícita. Conocemos ahora en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Luca Veloz, a quien damos los buenos días, la bienvenida. ¿Cómo estás, Luca? ¿Dónde estás? Buen mediodía, Rosina. Estamos en la ciudad a propósito también de un escándalo de corrupción y de lavado. Se cumplen 5 años de que apareció la investigación sobre la empresa Odebrecht, la constructora brasileña que llevaba adelante un tinglado de pago de coimas a mandatarios de las repúblicas latinoamericanas, y hay una investigación en curso en Panamá, 50 implicados que está investigando la justicia de ese país. Hay 3 uruguayos, Maya Sicurel, Betingo Sanguinetti y Juan Mustio, que están siendo enjuiciados en Panamá. En minutos nada más vamos a estar dando detalles sobre esta investigación con el periodista de Sudestada, investigador Fabián Werner. Muchas gracias, Luca. El otro móvil está a cargo de Martín Duarte, que está por estas horas en la UAM con una actividad allí. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Buen mediodía para ti también. Rosina, un gusto saludarte. Estamos aquí, como tú decías, en la UAM, más precisamente en la sala de conferencias, donde en minutos se va a estar inaugurando un policlínico de CASMU que está instalado aquí en la unidad agroalimentaria y que va a cubrir también las necesidades de la zona, con la presencia de la intendenta Carolina Cose, también la directora de la División Salud, Virginia Cardoso. En un ratito estaremos ampliando. Muy bien, volvemos cuando tú lo dispongas. Entre tanto, como decíamos en la portada, los cancilleres del Mercosur comenzaron sobre las 11 de esta mañana la reunión previa a la cumbre presidencial de mañana, en la que Uruguay va a asumir la presidencia pro tempore del organismo regional. El canciller argentino Santiago Cafiero cuestionó la violación de normativas internas sin aludir a las negociaciones de Uruguay con China y se preguntó si las soluciones al Mercosur están fuera del bloque. Para pensar lo que tenemos entre manos, diría que aquello que llamamos Mercosur es lo que nuestros 4 países hagamos de la integración. Es tiempo para hacernos una pregunta directa. Los problemas que tiene nuestro bloque, las dificultades que nos traen nuestras diferencias y la cambiante y desafiante situación internacional, ¿se resuelven sin Mercosur? Nuestra opinión es contundente. La Argentina cree que estamos y siempre estaremos mejor con Mercosur, con ustedes, con cada uno de ustedes.
con las personas, las empresas, los trabajadores, las sociedades de esta región de Sudamérica en el mayor estado de integración posible. En nuestra visión, el futuro del Mercosur está ligado a la profundización de su agenda interna y a la adecuada proyección a nivel internacional. Y a su turno, el canciller uruguayo Francisco Bustillo reivindicó la pertenencia al bloque, pero remarcó que el país seguirá buscando acuerdos comerciales por fuera del Mercosur si es que no se flexibilizan las normas. Nuestro bloque debe tener la capacidad de ofrecer a sus integrantes un marco adecuado que permita el desarrollo de sus pueblos y de sus economías frente a los importantes desafíos que debemos sortear. En anteriores intervenciones que he realizado a nivel del Consejo del Mercado Común, hacía referencia a la necesidad de trabajar dentro del bloque con un sentido modernizador y realista. Asimismo, la necesidad de trabajar con una visión lo más amplia posible, llevando adelante niveles de pragmatismo que permitan explorar diferentes alternativas, tanto en el plano interno como en el plano externo del Mercosur. Señores ministros, nuestro país considera impostergable insistir también con el sinceramiento y la modernización del bloque en materia de relacionamiento externo. Estamos convencidos que buena parte de nuestro éxito como Mercosur radica en alcanzar una inserción internacional exitosa de sus partes. Seguimos considerando que debemos conciliar una agenda externa ambiciosa que nos permita negociar acuerdos con los actores relevantes del comercio internacional, actuando en el marco de un pragmatismo responsable, instrumentándola ya sea de manera conjunta con los demás socios del Mercosur o, en caso de no ser posible, de forma individual por cualquiera de sus miembros. Vamos a otros temas. La vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, Ana María Ferraris, considera que es alarmante la situación de esa institución, que tiene una debilidad importante en términos estructurales y de escasez de funcionarios, y no hay, dijo, una política de gestión humana para mejorar en ese sentido. Ferraris hace 5 meses que se incorporó al directorio de la JUTEP en representación del Frente Amplio y nota la falta de personal idóneo y capacitado, lo que afecta el trabajo que allí se realiza. De alguna manera la JUTEP es un milagro. Que estemos funcionando en estas condiciones tan precarias realmente es increíble. Es una pena que un organismo que está llamado a desempeñar un rol importante en materia de control contra la corrupción y bueno, con todo ese conjunto tan rico de normas que tenemos en materia de ética pública y demás, sea tan débil desde ese punto de vista, ¿no? Uno no se imagina, por ejemplo, un organismo de contralor como el Tribunal de Cuentas funcionando como estamos funcionando nosotros. Digo, por establecer una comparación entre organismos que tienen funciones de contralor. A la JUTEP ingresan denuncias de todo tipo sobre uso indebido del poder público y supuestos hechos de corrupción que conviven con otras que se presentan y no son parte del cometido del organismo, que incluyen hasta el control de vacunas, comentó Ferraris. Debo decir que ese trabajo de control, seguimiento de las denuncias está a cargo de una sola funcionaria, que la verdad también debo reconocerle el esfuerzo y la dedicación, el compromiso que tiene. Ella no deja sin respuesta ni una sola denuncia que se plantee, aún estas que no tienen nada que ver, le da respuesta. Los directores de la JUTEP no tienen equipos de asesoramiento propios. En esta rendición de cuentas, el único artículo referido a la Junta prevé incorporar a 4 profesionales al organismo. Y Ferraris, que como veíamos es integrante del directorio de la JUTEP en representación del Frente Amplio, considera que el senador nacionalista Juan Sartori debe ser declarado omiso y retenérsele la mitad de sus saberes al omitir información sobre su esposa en su declaración jurada. Cuando yo ingresé al organismo, esta historia tenía 2 años más o menos. Este problema se venía arrastrando de hacía 2 años. Lo que el organismo resolvió fue, dado el reiterado incumplimiento del senador, iniciar un proceso de investigación. Yo estuve de acuerdo con eso, yo acompañé esa decisión. Lo que sí planteé y sigo planteando un plus, y es que en la medida de que continúa estando omiso, lo que correspondería es declararlo como tal y que se comunicara al Senado para que se le retenga la mitad de los saberes.
Vamos a agregar que Ferraris informó también que está a estudio de la asesoría letrada la denuncia anónima referida al vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, para que se investigue su situación patrimonial. La denuncia se presentó luego que el semanario Búsqueda informara que la Administración Tributaria Federal de Suiza inició un proceso para identificar las cuentas bancarias o bienes de Durán en aquel país. Vamos a recibir nuevamente a Luca Velosa. Adelante, Luca. Para el pasado 18 estaba fijada la audiencia en el juicio que la jueza Valoisa Marquines está siguiendo en Panamá contra 50 personas acusados de estar implicados en el lavado de Odebrecht, este entramado de coimas en toda la América Latina. 3 uruguayos están implicados en esta investigación. Estamos hablando de Juan Betingo Sanguinetti y Maya Sicurel. Están siendo juzgados en ausencia. Allí en Panamá estamos con Fabián Berner, investigador, periodista de Sudestada, uno de los que está siguiendo esta trama. ¿Cómo sigue ahora el juicio y qué le puede pasar a estos 3 uruguayos? Por ejemplo, Sicurel, que fue pedido su extradición y que se negó desde aquí. Sí, ahora lo que va a hacer la jueza Marquines es fijar una nueva audiencia que seguramente va a ser entre el 12 y el 30 de septiembre, porque la suspensión de esta audiencia que estaba fijada para el 18 tuvo que ver con la ausencia de varios abogados de estos 50 implicados que vos mencionabas anteriormente. Así que lo que se espera ahora es dar inicio al juicio en esa nueva audiencia y a partir de ahí sí vamos a poder conocer exactamente qué grado de implicación tienen estas 3 personas de Uruguay en el lavado de Odebrecht. Estas 3 personas que están implicadas en otros juicios, el caso del dirigente del deporte Betingo Sanguinetti, pero también de la contadora Maya Sicurel, bueno, que es conocida por ser la pareja del ministro Pablo da Silveira. Un escándalo se dio cuando fue pedida su extradición y se negó aquí. Sí, Uruguay ha tenido una actitud bastante remisa a la hora de colaborar con otros países en este tipo de investigaciones. Pasó en el caso de Sicurel cuando Panamá pidió la extradición en el marco de esta causa, más allá de las pruebas bastante grandes que existen en su contra, sobre todo vinculadas con su participación como una de las intermediarias en el manejo del dinero, debido a que ella es titular de varias de las empresas que colaboraron en la trama de lavado de dinero de Odebrecht. Algo parecido pasó con otros casos también en colaboración con la justicia brasileña, se negaron los pedidos de colaboración, es decir, ahí hay un tema bastante grande de falta de colaboración de la justicia uruguaya. Uruguay es uno de los pocos países de la región que no tiene ni siquiera enjuiciado en este caso del lavado de Odebrecht. Esperamos que la divulgación de este tipo de datos en toda América Latina pueda revertir esa situación. Sanguinetti fue enjuiciado, pero por otra causa, y no aquí, ¿no? Como es en Andorra. Claro, Sanguinetti ya fue procesado por la justicia de Andorra. Él sí accedió a una extradición rápida, fue condenado en un juicio que se hizo en aquel país y volvió a Montevideo, está cumpliendo su condena en Montevideo, pero también es investigado en Argentina, en Brasil, en Panamá, en Colombia, en Perú. O sea, está más que demostrada su participación desde Montevideo en el esquema de lavado de dinero de Odebrecht, a pesar de lo cual la justicia uruguaya no tomó ningún recaudo para hacer una investigación. En el caso de la contadora Sicurel, ¿qué puede pasar con ella? Porque ya se negó la extradición en primera instancia. Claro, en el primer momento la justicia uruguaya no encontró mérito para proceder con la extradición. Lo que puede suceder a partir de esta audiencia que se va a realizar en el mes de septiembre es que la justicia panameña aporte nuevas pruebas de su participación en el caso y a partir de ahí se puede realizar un nuevo pedido de extradición con una carga probatoria mucho más robusta y quizás allí la justicia uruguaya considere que existen pruebas suficientes como para proceder al mecanismo de extradición. En este momento lo que ha pasado es que el fiscal que actuó como parte acusadora en el proceso presentó un recurso de reposición ante la Suprema Corte de Justicia y la Corte no atendió ese reclamo del fiscal. Por lo tanto, hay que estar a la expectativa de qué es lo que pasa si la justicia panameña envía nuevas pruebas contra Sicurel. Estas nuevas pruebas son que ella, ¿cómo figura? ¿Como testaferro? ¿Como directiva de las empresas que lavaron? Claro, ella fue titular de varias de las empresas, sobre todo con sede en Panamá.
ella era la que tenía la posibilidad de administrar las cuentas. Ya está probado que estas cuentas y estas empresas tenían como beneficiarios finales a algunos de los empresarios que participaron en el esquema de corrupción, a la empresa constructora Odebrecht y en algunos casos también a la familia del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que es uno de los 2 expresidentes de Panamá que está incluido en esta causa junto a sus 2 hijos, es decir, que se movía a un alto nivel de la corrupción, por lo menos en el caso panameño. Muchísimas gracias, Fabián. Fabián es parte de una red también internacional que investiga este caso y bueno, estamos a la espera de que la justicia uruguaya quizás pueda de oficio actuar también sobre este tema. Muchas gracias, Luca. Vamos a ver qué está sucediendo en la UAM. Recién Martín Duarte nos hablaba de una actividad especial con la participación de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Vamos a ver qué está diciendo la jerarca. Muy bien, ahora los invitamos a realizar el corte de cinta. Bueno, en estos momentos estamos viendo el cierre de la presentación que hicieron autoridades de la UAM y también autoridades del CASMU junto a la intendenta Carolina Cose, donde se hizo hincapié, bueno, en la importancia de la salud en la población. También se mencionó el tema saneamiento en lo que ha sido esta presentación y ahora, bueno, la actividad va a transcurrir directamente en la policlínica, que como ustedes saben, bueno, el predio de la unidad es bastante amplio, entonces nos debemos trasladar hasta allí, pero bueno, fue una instancia breve de presentación, de articulación de esta política que encamina justamente la Intendencia en conjunto con el CASMU y también la unidad agroalimentaria. Seguramente en otras ediciones de MB Noticias vamos a estar ampliando lo que ocurra aquí y con también repercusiones de los propios actores. Muchas gracias, Martín. Y seguimos hablando de salud, porque luego de 10 meses sin funcionar, el Poder Ejecutivo designó a los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental. Estaba acéfala desde septiembre del año pasado. Fue creada además por la Ley de Salud Mental para velar por el cumplimiento de esta normativa. Alba Villalba, quien va a representar a los usuarios, dijo que preocupa mucho la situación de las personas con problemas de salud mental, pobres y además en situación de calle. La doctora Graciela Alfonso presidirá la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental. Carolina Gorgal representará a la Facultad de Medicina. Vanessa Ems en representación de la Facultad de Psicología. Jorge Chávez, Facultad de Derecho. Daniel Cabeza estará en nombre de los trabajadores de la salud mental. Ana Monza representará a la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Pablo Silva representará a la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Y Alba Villalba y Cecilia Baroni estarán representando a Radio Vilar de Voz, entre otros integrantes. Realmente la prioridad va a ser, sin duda, que se terminen las violaciones en cuanto a los derechos, las formas de decir que de cambio de paradigma con esta ley, la ley 19.529, la instrumentación del plan, y bueno, la tan ansiada realmente que decimos los alternativas a lo que es las lógicas manicomiales, ¿no? Como decimos siempre. Eso sin duda pienso que desde el lugar de los usuarios es lo que estamos viendo, que realmente necesitamos la urgencia esa de que se instrumente, y bueno, y vamos en camino, vamos lento, y mismamente vemos que también esta comisión que tiene una función cardinal, la de Contralor, ¿no? Sin duda, y que realmente, como decimos, la pobreza suelta, porque hablamos siempre en los centros monovalentes, pero también nos preocupa, como decimos, la locura suelta, ¿no? Los compañeros, las compañeras, compañeres que están en situación de pobreza, locura y calle, ese entrecruce que realmente trabajamos mucho en el colectivo. Volvemos ya rápidamente a la UAM. Martín Duarte está hablando a la intendenta. A ver. Por sentado, porque en el año pasan muchas cosas, pero hubo todo un proceso en el que las gremiales tuvieron que tener una maduración, elegir a sus representantes, conformar un directorio. Y ¿saben qué? Funcionó. Y es ese directorio el que tiene que ir resolviendo las cosas para que esta organización siga madurando y no salir a hacer campañas mediáticas, porque a las cosas hay que quererlas.
O sea que los terrenos siguen como está hasta ahora. Sí, los terrenos son propiedad de la Intendencia y no tenemos en agenda cambiarlo. Muchas gracias. Carolina, ¿qué valoración de una instancia más de descentralización en torno a la salud? Hacías hincapié en el saneamiento como otra pata importante. Sí, en todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Puse el ejemplo del saneamiento porque es el que se entiende más rápido, pero todo lo que tiene que ver con el cambio cultural en las personas, el cambio en los hábitos de alimentación, el que estemos sacando las papeleras de las plazas, el que tengamos un servicio que cuando mandás la foto limpia enseguida alrededor del contenedor. Vamos a tener varios anuncios más en las semanas que vienen de nuevos servicios, y bueno, todo lo que tiene que ver con el cambio de gestión en ambiente tiene que ver con la salud y está vinculado a un concepto profundamente humanista de la salud que va más allá de curar una enfermedad, que es muy importante, por supuesto que es muy importante. Entonces, hacía referencia a eso y me parece que la presencia del CASMU acá, en la UAM, es importante como un punto de atención a los socios del CASMU, de la UAM, pero también a la gente del barrio, ¿no? Es un derrame más que hace esta cosa maravillosa que es nuestra UAM. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos. Virginia. Muy bien, vamos con otros temas. Mediante un convenio entre el municipio B y la Facultad de Psicología se va a instalar un servicio de atención psicológica a personas que sufren discriminación racial. Por estas horas el Consejo Municipal va a aprobar el acuerdo que estará en funcionamiento 2 meses. El municipio B tiene una historia muy rica de presencia de población afro, con importante desarrollo de organizaciones sociales y culturales con esa vertiente. La presencia en los últimos años de poblaciones que vienen desde otros países como Dominicana, como Cuba, entre otros, también ha incrementado situaciones también de xenofobia, ¿verdad? Ahí se cruzan las discriminaciones, ¿no? Sí, exactamente. El racismo, la xenofobia, la discriminación racial, concretamente la acción de hostilizar o de violentar a las personas afrodescendientes, bueno, generan en las personas dificultades de desarrollo, de inserción. El equipo del municipio, en coordinación con las organizaciones, derivarán los casos para un abordaje multidimensional de la discriminación racial. Básicamente va a haber 3 prestaciones: consultas de asesoramiento, psicoterapias individuales focales y talleres que es muy simbólico que estén dentro del territorio que circunscribe el municipio B, ¿no? Por la tradición que tiene con toda la movida del candombe, entre otras cuestiones. Entonces, esto nos va a permitir trabajar el racismo estructural, el racismo social, pero también determinadas formas de racismo internalizado. La Fiscalía de Flores investiga un desvío de 8 millones de pesos por parte de un funcionario de la Dirección de Hacienda de la Intendencia que fueron depositados en su propia cuenta bancaria. Desde el Frente Amplio se responsabiliza al jefe comunal nacionalista por la responsabilidad política y la inacción desde que se descubrió este caso. Él estaba encargado de mandar lo que eran los sueldos. Él modificaba su propio sueldo en los TXT. Esto no se notaba. El funcionario tenía manejo absoluto del área, según manifestaron autoridades políticas de la Intendencia de Flores. El edil González denuncia que pese a tener 5 personas encima de él para controlarlo, no detectaron a tiempo esta visible irregularidad. Está siendo investigado, no está formalizado y la investigación puede durar hasta 4 años. Más allá de que el intendente es el primer gestor de gastos, entendemos que el director de Hacienda, Raúl Estrade, es el que manejaba y de principal responsabilidad, y él no ha sido ni cesado ni se ha hecho mención a que sea cesado. Otros temas: el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Pablo Caggiani, cuestionó los cambios implementados desde la Dirección General de la Educación Inicial y Primaria en torno al suministro de alimentos para los centros educativos en vacaciones de julio. En tal sentido, señaló que problemas de gestión y cambio de estrategia dejaron muchas zonas sin cubrir. Las recientes vacaciones de julio se instrumentó un sistema de escuelas de guardia, digamos, o comedores en algunas escuelas. Lo que sucedió también fue que se abrió la escuela, pero no se previó, por ejemplo, cómo se hacía con el transporte colectivo, porque recordemos que en vacaciones de julio la túnica y la moña no te habilitan a viajar gratuitamente.
Caggiani también se refirió a la mala comunicación que se hizo por parte de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, cuando en turismo de este año se anunció que para julio no iba a haber alimentación escolar. Estos manejos de gestión donde se cambia, no se informa, exponen en primer lugar a los niños a no juntarse con la comida, pero además exponen a las escuelas, a los docentes, a las directoras. La gestión de alimentación en vacaciones de julio, abriendo escuelas por zonas, dejó muchas zonas sin cubrir, pero además las que abrieron fueron pocos niños. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos en el informativo desde Montevideo con 15 grados a esta hora y les contamos que por primera vez se organiza un encuentro entre víctimas de las dictaduras latinoamericanas, hijos e hijas de genocidas latinoamericanos, sobrevivientes del Holocausto y familiares de nazis que repudian el accionar de sus antepasados. Convocados por el Centro Ana Frank, Argentina, Berlín recibe de esta forma delegaciones de varios países de la región, entre ellos Uruguay. El proyecto busca dar lugar a las voces de familiares de genocidas nazis, represores latinoamericanos y víctimas de esos crímenes para fortalecer la memoria. Sumar las voces relacionadas con el Holocausto, tanto de parte de las víctimas, sobrevivientes y descendientes, como de familiares de genocidas nazis, conectadas con víctimas de lo que han sido los procesos de terrorismo de Estado latinoamericanos y a la vez el grupo de historias desobedientes, que son aquellos hijos, hijas o familiares de criminales de lesa humanidad del terrorismo de Estado en América Latina. El activista social manifiesta preocupación por el surgimiento de movimientos neonazis y de negacionismo en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por las últimas dictaduras latinoamericanas. El crecimiento de partidos de ultraderecha, tanto en Europa como en América Latina. Por otro lado, vemos el crecimiento del negacionismo y de la distorsión, tanto del Holocausto como de lo que ha sido el terrorismo de Estado en nuestros países. Y estos procesos de distorsión, de negación, tienen también como objetivo reivindicar parte del accionar de lo que ha sido el terrorismo de Estado, frenar los juicios. En el ámbito internacional, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el presidente Daniel Ortega a la cabeza, celebró en la víspera el aniversario número 43 del triunfo de su revolución sobre la dictadura de la familia Somoza. El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el presidente Daniel Ortega a la cabeza, celebró este martes el 43º aniversario del triunfo de su revolución con más poder que nunca. Aliado de Cuba, China, Irán, Rusia y Venezuela, y enemistado con Estados Unidos y con el episcopado nicaragüense, los sandinistas conmemoraron el aniversario del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza con un absoluto control político y militar, y con una mirada puesta en los comicios municipales de noviembre próximo. También colocando en la agenda el tema del relevo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo máximo líder y único candidato a la presidencia desde 1984 a la fecha ha sido Ortega. En el marco del aniversario del triunfo de la revolución, los sandinistas han celebrado con vigilias, conciertos y caravanas de vehículos, y gritando consignas a favor de Ortega, quien tiene previsto encabezar un acto de conmemoración de las efemérides. Nos vamos, los esperamos como siempre que nos acompañen hoy a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.